experimento 627. ¡Malo! Tiene todas las cualidades de 626 y ninguna de sus debilidades. El experimento 627 es un experimento genético ilegal creado por John Bayukiba y el primero en la Tierra con tecnología alienígena limitada. Actúa como antagonista menor en Lilo y Stitch la serie y está diseñado para ser un mejor prototipo de Stitch. A diferencia de los otros experimentos conocidos con la excepción de Leroy, es imposible rehabilitarlo, por lo que fue deshidratado sin que se le asignara un nombre ni un lugar específico. Leroy, también conocido como experimento 629, es un experimento genético ilegal que aparece como el antagonista secundario titular de Leroy y Stitch y el último experimento conocido creado por John Bayukiba. Humsterville obligó a John a crear a Leroy y diseñarlo como una versión mejorada de Stitch con capacidades destructivas adicionales y menos esponjosidad. Así, Humsterville pudo usar a Leroy para tomar el control de la Federación Galáctica y finalmente capturar todos los demás experimentos. Leroy tiene un ejército de clones y es un monstruo casi imparable, imposible de rehabilitar. Su único lugar verdadero es la prisión. ¿Por qué son villanos? Porque fueron diseñados para superar a Stitch. Porque no pudieron redimirse así como los otros experimentos que sí lo hicieron gracias a Lilo y Stitch. En este video te contaré su historia tanto de 627 como de Leroy. El experimento 627 fue el 627. Experimento genético creado por John Bay, el segundo en realizarse sin la financiación de Humsterville. Fue diseñado para poseer todos los poderes de Stitch, incluyendo los de otros 20 experimentos, sin ninguna de sus debilidades. La creación de 627 se prefiguró de forma extraña cerca del final de la película. Cuando Plickly señaló que los experimentos restantes de 623 eran malignos, John Ba afirmó que dichos experimentos podrían volverse buenos como Stitch y Sparky antes y que ya no serían malos. Luego susurró que estaba preparando el 627. Al parecer, John Ba llevaba tiempo planeando en secreto crear un experimento 627. En el episodio 627, Stitch derrotó y rehabilitó hábilmente el experimento 515 en solo 2 minutos, pero se volvió egoísta cuando siguió alardeando de lo grandioso y especial que era. Stitch empezó a comportarse de forma grosera con Lilo y los demás durante la cena y le arrojó un plato de salsa de arándanos a la cara a John Ba. Esto lo enfureció tanto que decidió poner a Stitch en su lugar, lo que resultó en la creación del experimento 627. Una vez que John Ba terminó de crear a 627 y activó a este último, 627 escapó de su contenedor y huyó a la jungla, pero no antes de que Plickly lo descubriera en la nave de John Ba. 627 poco después se encontró con el experimento 625 y atacó, babeando sobre él y comiendo su sándwich. Al ver a 627 como cómplice de Gantu en la captura de los otros experimentos, Ruben lo llevó de vuelta a la nave de Gantu, donde le demostró sus increíbles poderes a Gantu en Ruben. Impresionados, Gantu y 627 llegaron a una granja al día siguiente para capturar el experimento 603. 627 derrotó fácilmente a Stitch, y este y Gantu escaparon con 603. Después de esto, 627 comenzó a vencer fácilmente a Stitch en la captura de otros experimentos, especialmente 567, 390 y 607, e intimidó y atormentó implacablemente a Stitch y Ruben, para su indignidad. Finalmente, Gantu decidió usar a 627 para conquistar la galaxia él solo, incluso renunciando a su trabajo en Humsterville. Cuando Ruben insultó el uniforme de Gantu para conquistar la galaxia, 627 lo atacó con energía de plasma, y luego se rió a carcajadas. Ruben resbaló con una gota de plasma, lo que provocó que 627 se riera aún más descontroladamente. Gantu condenó la risa de 627, mientras que Ruben tomó nota. Más tarde, Ruben llamó a Lilo y le contó lo que había descubierto, pues quería deshacerse de 627 tanto como Lilo y Stitch. Tras el informe de Ruben, John Ba aclaró que, dado que le había dado a 627 más de todo, quizá también le había dado un sentido del humor excepcional.
Poco después, Lilo y Stitch con la ayuda de Reuben atrajeron a 627 y a Gantu al centro del pueblo para una batalla final. Stitch logró derrotar a 627 haciendo el ridículo durante la batalla y usando su inusual sentido del humor en su contra. Finalmente, 627 se rió hasta quedar inconsciente y Lilo lo desactivó usando un deshidratador de alimentos casero que había comprado en un anuncio de televisión. Tras deshidratarse, Lilo tomó su cápsula y la guardó en su bolsillo para protegerla. Posteriormente, Stitch aprendió la lección y ya no es egoísta. Mientras tanto, sin embargo, se muestra que Jomba realizó un experimento 628 y guarda la cápsula en una compuerta secreta de su nave espacial. En Remy, 627 fue uno de los experimentos del sueño de Lilo. Esta es la única vez que se le ve como bueno. 627 fue visto en una pantalla de computadora en ACE, haciéndose pasar por una creación malvada de Jomba como parte de un engaño para engañar a Mortlegax, el jefe de Industrias Ego, con Jomba explicando que 627 era su última creación que era indescriptiblemente malvado. Jomba mencionó brevemente el número 627 en Lilo y Stitch, lo que sugiere que había olvidado que incluso había creado un 627 cuando, curiosamente, Gantu lo recordó mientras pensaba en qué nombre ponerle al experimento recién creado. Haciendo alusión a que Jomba, a pesar de ser un genio maligno, a veces pierde la cuenta de los experimentos que creó. 627 apareció en la segunda temporada del episodio El regreso de 627 del anime Stitch. Hamsterville no solo lo había reactivado, sino que también mejoró su vocabulario, lo que le permitió hablar con oraciones completas en lugar de repetir la palabra mal una y otra vez, así como su poder. Como parte del último plan del roedor alienígena, 627 se disfraza de príncipe para cortejar a Angela y atraerla a un castillo en el bosque, en realidad, un cohete gigante a punto de ser lanzado al espacio. Angela es solo el cebo para Stitch, quien lo muerde y es capturado y congelado por el falso príncipe. Stitch escapa, pero 627 revela su verdadera identidad y para quién trabaja. Entonces encierra a Angela en una red contra la pared y comienza a luchar contra Stitch, no sin antes congelar también a Gantu. Mientras tanto, Yuna, Jomba, Plickly y Bogo siguen a Stitch al castillo y llegan justo cuando 627 está a punto de dar el golpe final. Debido a que caen y se aplastan entre sí, 627 comienza a reír, descongelando inmediatamente a Gantu y recordándole a todos la única debilidad de 627. Entonces todos intentan hacer reír a 627 bailando. Finalmente, funciona y 627 se ríe hasta quedar inconsciente de nuevo. Luego es sellado en un contenedor, pero Hamsterville activa el cohete después de que Gantu y Reuben escapan con Angela y bloquea todas las salidas con una aleación que ni siquiera Stitch puede atravesar. Todo parece perdido hasta que 627 despierta, sale del contenedor y derrite fácilmente la aleación, permitiendo que todos escapen. Más tarde, el vehículo que Hamsterville intentaba usar para tallar la piedra espiritual en pequeños pedazos se descontrola y choca con la motoneta espacial de Gantu, dejándola junto con Ángel, aún capturada, atrapada en la parte delantera. Stitch salta para salvarla, pero la nave está a punto de estrellarse contra un acantilado. Stitch no parece poder detenerla y él y Ángel están a punto de ser aplastados, pero son rescatados por 627, quien recoge la nave de Hamsterville y la lanza a la distancia, destruyéndola. Stitch le agradece 2 veces por salvarlo y lo llama primo, aceptándolo finalmente en La Habana. 627 simplemente se sube a la motoneta de Gantu y le dice que es bienvenido, pero que la próxima vez no tendrá tanta suerte, y que si alguien va a destruir a Stitch, es él. Luego vuela la motoneta al espacio, para no ser visto de nuevo. Existe la idea errónea de que 627 se llama malvado. Este apodo nunca fue el nombre real del experimento en ningún medio oficial de Lilo y Stitch. Es probable que los fans le dieran un apodo único antes de que se aclarara que Disney nunca le había dado un nombre.
En la nueva versión de acción real de 2025 de Lilo y Stitch, Jumba tenía la intención de mejorar a Stitch para convertirse en el experimento 627 y eliminar su empatía para ser puramente malvado e irreformable, aunque sus planes fueron frustrados. El experimento 629 fue el 629 y último experimento genético conocido, creado por Jumba con financiación de Humsterville. Fue diseñado para poseer todos los poderes de Stitch, con un aumento extra de fuerza y velocidad. El Dr. Humsterville lo llamó Leroy. Durante sus años en la Tierra, Jumba dejó un experimento inacabado en su laboratorio en el espacio profundo. Después de que Lilo y Stitch lograran capturar y rehabilitar los 625 experimentos de Jumba, este recuperó el acceso a su laboratorio. Durante este tiempo, el malvado ex compañero de Jumba, el Dr. Humsterville, escapó de prisión con la ayuda de Gantu. Jumba comenzó a crear un experimento con saliva explosiva a partir de una plantilla similar a la de Stitch, hasta que Humsterville, quien visitó a Jumba, le ordenó que en su lugar creara una nueva versión de 626. Obligado a obedecer tras la amenaza de Gantu, Jumba creó una réplica roja y destructiva de Stitch. Humsterville decidió imitar a Lilo y nombrar el experimento, igual que hizo con los demás. Tras probar varios nombres fallidos, debido a que Gantu le indicó que todos ya estaban tomados, Humsterville bautizó el experimento recién creado como Leroy para gran diversión de Jumba y Gantu. Poco después, Stitch atacó el laboratorio para capturar a Humsterville, y Leroy fue liberado para luchar contra Stitch. Tras una larga pelea entre los experimentos gemelos, Stitch finalmente logró inmovilizar a Leroy, pero la llegada inoportuna de Plickly lo distrajo lo suficiente como para que Leroy lo lanzara a un orbe de contención. Tras demostrar que Leroy era más poderoso que Stitch aunque técnicamente había ganado injustamente, Humsterville clonó a Stitch para formar un enorme ejército. El Leroy original tomó el control del BRB haciéndose pasar por Stitch, el capitán, y ordenó a los pilotos que lo llevaran a él, a Humsterville y al ejército de Leroy Arturo. En el camino, Leroy recibió una telecomunicación de Lilo y, volviendo a su disfraz de Stitch, intentó hacerse pasar por él. Sin embargo, Lilo descubrió rápidamente que era un impostor, ya que no llevaba el collar Tiki que le había regalado a Stitch. Humsterville le ordenó a Leroy que colgara, es decir, que destruyera el comunicador. Al llegar al planeta Turo, el ejército de Leroy logró derrocar al Consejo y obtener el dominio galáctico. Mientras tanto, un clon de Leroy llegó a la Tierra, donde, usando el libro de registro de experimentos robado de Lilo, reunió a los primeros 624 experimentos allí junto con Myrtle mientras capturaba a Gigi, y los llevó a un estadio para ser destruidos. Poco después, Humsterville y todo el ejército de Leroy llegaron al estadio terrestre en el BRB para destruir los experimentos capturados. Sin embargo, antes de que pudieran hacerlo, llegaron Lilo, Stitch, Jumba, Plickly, Rubén y un Gantu reformado, y se desató una batalla entre los experimentos y los clones de Leroy. Aunque al principio los experimentos lograron dominar a los Leroy, estos pronto tomaron la delantera cuando fueron demasiados. Sin embargo, cuando los Leroy estaban a punto de ganar la batalla, Lilo, Stitch, Rubén y varios otros experimentos interpretaron la canción Aloha, lo que provocó que todos los Leroy, incluido el original, se apagaran debido al mecanismo de seguridad del original. Después, todos los Leroys, junto con Humsterville, fueron enviados a prisión en el asteroide K-37, donde se los vio bailando alegremente la canción High Louse Rock con un enojado Dr. Humsterville golpeando su pie. Hasta junio de 2020, Leroy no se llamaba oficialmente Experimento 629. Antes de este mes, en el material promocional de la película y en algunos artículos de Japón y Disneyland París, también se le conocía como Experimento 628, aunque este número no se usó en su primera aparición ni en la versión japonesa ni en la internacional de Disney Tsum Tsum. En cualquier caso, que Leroy sea X628 es falso, ya que solo se le llama Leroy en la película y es el doble malvado de Experimento 626. Además, el verdadero Experimento 628, aunque en forma de cápsula, se mostró en el episodio 627.
Leroy fue oficialmente mencionado en los medios como Experimento 629 el 4 de junio de 2020, a través de una historia paralela de tiempo limitado del manga Stitch de Samurai que se lanzó exclusivamente a través de la versión japonesa de la Disney Tsum Tsum. En el manga, aparece un cuadro de subtítulo debajo de Leroy, refiriéndose a él como Shisakuin 629 Ruroyo Prototipo 629 Leroy. Prototipo, escrito como Shisakuin, es la terminología japonesa de la franquicia para experimento. Ruroi se traduce como Leroy. 627 es un matón baboso, cruel y despiadado, y un vil subordinado. Se le ve como extra malvado y posee un gran sentido del humor. Constantemente atormenta y maltrata a otros, a menudo por aburrimiento. Además, es incapaz de rehabilitarse y solo puede decir malvado. Por razones desconocidas. Demuestra que solo piensa en causar destrucción. Hay poco sentido de la moral en este experimento. Elige ser malvado por el simple hecho de serlo, y además quiere arruinar los momentos más felices o incluso los más tristes de todos. 627 haría cualquier cosa que se considerara malvada. Como se puede ver, es bastante hiperactivo de forma muy divertida. También tiene un gran sentido del humor, riéndose a carcajadas con la más mínima broma, sobre todo bromas pesadas o cualquier cosa mala que les pase a los demás. Sin embargo, su risa también es su debilidad. Cuando empieza a reír, suele ser difícil parar, dejándolo expuesto a prácticamente cualquier cosa. 627 no parece matar cosas con frecuencia. Disfruta más intimidando o menospreciando a otros que matando directamente. También suele burlarse de cualquiera, fuerte o débil, y solo ataca a quienes lo molestan o se oponen a su maldad. Otra debilidad adicional es que a veces se alía con otros malhechores para cumplir sus órdenes. Pero incluso entonces, 627 es rápido para traicionar o subvertir los planes de un villano simplemente por diversión. El episodio de anime El regreso de 627 es la única vez que 627 llama a Stitch primo, refiriéndose a que lo ve como familia, a pesar de que 627 dijo que destruirá a Stitch la próxima vez. Leroy es un experimento antagonista, engreído y despiadado, creado para servir como ejecutor de Humsterville, y por lo tanto obedece al malvado científico sin rechistar. A pesar de su lealtad a Humsterville, Leroy parece disfrutar viéndolo sufrir, pues se le muestra riéndose sádicamente de Humsterville cuando este cae al suelo tras la destrucción de su cañón. Sin embargo, Leroy es completamente leal a Humsterville, ya que jamás intentó traicionarlo. Al igual que Stitch, Leroy se muestra muy destructivo, pero de una forma más cruel que traviesa. También se revela como un holgazán físico, sádico, cruel y repugnante. A pesar de esto, también posee algunos de los hábitos de Stitch, como llevarse latas de refresco a la boca, hurgarse la nariz con la lengua y compartir su amor por la música de Elvis Presley, aunque Aloha sería una excepción debido a su mecanismo de seguridad, ya que Leroy y sus clones fueron vistos bailando high-low rock en sus celdas. Leroy es muy astuto e hiperactivo como Stitch, aunque no es tan inmaduro a pesar de la diferencia de edad. Las similitudes entre Leroy y Stitch se reducen a su brutalidad. Leroy no duda en usar la violencia para conseguir sus objetivos y disfruta atormentando a sus enemigos siempre que puede. Suele recurrir a la fuerza bruta en combate y no muestra piedad con sus oponentes, aunque es capaz de planificar sus ataques y es bastante inteligente. Aunque su inglés no es perfecto, Leroy lo habla un poco mejor que la mayoría de los demás experimentos. 627 posee todas las habilidades de Stitch, no se hunde en el agua y no puede transformarse en algo bueno. También posee los poderes de otros 20 experimentos y, según Tomba, también prepara buenos tamales. Atributos físicos mejorados como la mayoría de los experimentos, 627 posee una gran resistencia, agilidad y, sobre todo, fuerza. Puede levantar objetos que pesan miles de toneladas más que él, e incluso supera a Stitch en fuerza. 627 también posee una mente casi supercomputadora y extremidades retráctiles adicionales hasta un máximo de 6 y una cabeza extra. Es experto en todo tipo de campos malignos, con la infiltración y el sabotaje como especialidades.
Posee un extenso entrenamiento en artes marciales y una actitud física y agilidad impresionantes, rivalizando con las habilidades de su némesis, Stitch. Su ataque también se ve reforzado por las afiladas garras de sus patas, y en ocasiones, ha usado sus afiladas garras y sus manos extendidas con un efecto similar. Explosiones de plasma proviene de un experimento desconocido, posiblemente de plasmoido explodial. 627 puede generar plasma verde que derrite todo lo que toca. El tipo de emisión puede variar desde explosiones concentradas similares a láseres desde sus manos hasta la regurgitación de plasma corrosivo y condensado por la boca. También puede dispararlo desde los ojos como un láser. Aliento helado de Sluzy. 627 puede congelar a los enemigos. Telequinesis a partir de un experimento desconocido, 627 puede crear un campo telequinético que inhibe la mayor parte del movimiento corporal de la víctima, solo sus ojos pueden moverse. El campo se mueve con la cabeza y puede dispararse en forma de ráfagas de energía y rayos concentrados. Electroquinesis de Sparky. 627 tiene el poder de crear sus propias formas de energía eléctrica. Puede absorber otras formas de electricidad y usarlas multiplicadas por 10. Generalmente usa este poder como ataque ofensivo, pero también puede usarse para destruir maquinaria, dispositivos electrónicos, etc., mediante apagones y averías. Aliento de fuego de un experimento desconocido. Visto solo en el anime de Stitch. Picos de tiro de Spike. Visto solo en Stitch. Garras giratorias de Deforestator. Vista solo en el anime de Stitch. Poder de diamante proviene de un experimento desconocido. Solo visto en el anime de Stitch. 627 puede crear y controlar poderes similares a los de un diamante. Pudo envolver a Stitch en diamante al morderlo. Red energética de un experimento desconocido. Visto solo en el anime de Stitch. Creando ilusiones de un experimento desconocido. Visto solo en el anime de Stitch. Crecimiento de garras de un experimento desconocido. Visto solo en el anime de Stitch. Leroy posee todos los mismos poderes que Stitch, con un impulso extra de fuerza y velocidad. Él puede acurrucarse en una bola y rodar a velocidades muy altas, causando un gran daño a todo lo que golpea. Él es increíblemente resistente, siendo inmune al fuego, balas, electricidad y otros peligros. También es inteligente y puede pensar más rápido que una supercomputadora, y también puede absorber poderes eléctricos y de fuego. Él normalmente es muy físico, pero también bueno con una pistola de plasma. También tiene la capacidad de disfrazarse de Stitch cambiando el color de su pelaje de rojo a azul y puede regenerar su pelaje instantáneamente. Además, Leroy es inmune a algunos de los poderes de los otros experimentos. Como fue creado después de Ángel, su canción presumiblemente no tiene efecto sobre él y no puede convertirlo en bueno. El experimento 627 es muy similar en apariencia a su predecesor, Stitch, con solo algunas diferencias notables. Tiene una cabeza cónica alargada con un gran nudo en la parte superior, un cuerpo nervudo, pelaje rojo, un pelaje canela más claro en el vientre y el pecho, una mancha marrón en la espalda, una nariz morada y ojos negros inconfundibles. Sus orejas son largas y puntiagudas, y también más rectas que las de Stitch, casi como cuernos de diablo, con dos muescas en la parte superior, interior canela y puntas marrones en la parte posterior. Sus garras / dedos son negros. También tiene una boca extensible similar a la de un xenomorfo, lo que lo convierte en un primo feo y aterrador. Leroy se asemeja a una réplica exacta de Stitch, con pelaje rojo más áspero, nariz caoba, garras, dedos y puntas de antenas negros, vientre de color canela claro / naranja rosado desde la barbilla hasta los ojos, marcas carmesí en la nuca y el lomo, orejas dentadas con volantes y un interior morado claro, dientes amarillos, cola esponjosa y una voz ligeramente más grave. También tiene dos brazos retráctiles adicionales, dos antenas retráctiles dobladas en la cabeza, tres espinas retráctiles dobladas con puntas blancas y caoba oscura en el lomo, y garras retráctiles en las patas delanteras y traseras. Cuando cierra la boca, le sobresalen los colmillos. Al imitar a Stitch, Leroy viste el mismo traje espacial negro que usó Stitch cuando era capitán del BRB 9000.
El traje consiste en una camisa negra con gruesas alas rojas sobre los hombros, mangas hasta las muñecas con puños rojos, y forros verticales a juego en ambos lados de la camisa y los pantalones. También lleva un cinturón gris con una V gris claro al frente, junto con una pequeña marca gris en la parte superior izquierda del pecho que se asemeja a una lágrima con un punto negro. Tras la derrota del héroe y sus clones, se le quitó el traje. Si bien tanto Leroy como Stitch están claramente diseñados para ser monstruos violentos y destructivos desde el principio, la diferencia radica en que, si bien Stitch era inicialmente un monstruo agresivo, malhumorado, grosero y destructivo en Lilo y Stitch, aprende a cambiar su comportamiento negativo gracias a la influencia de Lilo, mientras que Leroy, por otro lado, sigue siendo un monstruo completo hasta el final y es incapaz de rehabilitarse o reformarse. De hecho, Leroy puede ser visto como el tipo de monstruo en el que Stitch se habría convertido si nunca hubiera conocido a Lilo y a su Anna ni hubiera sido instruido en el significado de la familia en la película original. Casualmente, la escena donde Leroy toma el control del BRB haciéndose pasar por Stitch, el capitán, y ordena a los pilotos que lo lleven a él, a Mr. Biel y al ejército de Leroy Arturo recuerda mucho a la escena inicial original eliminada de la película original, que mostraba a Stitch como líder de una banda intergaláctica y a Jumba como uno de sus antiguos compinches, enviados tras Stitch por el Consejo Intergaláctico para capturarlo. Irónicamente, sin embargo, es el propio Stitch, ya reformado, quien es enviado tras Leroy por el Consejo Intergaláctico para capturarlo. De manera similar, los respectivos dueños de Stitch y Leroy, Lilo y Mr. Biel, son antítesis completas entre sí. Mientras que Lilo influye en Stitch para que abandone sus formas destructivas y se reforme en un buen experimento, Mr. Biel, por otro lado, alimenta la naturaleza destructiva del héroe y usa intencionalmente el experimento para su propio propósito malvado de dominación mundial. Es uno de los pocos experimentos que en realidad son villanos, junto con los clones del héroe, Zero, Chop Suey, 627 y Darkane, mientras que todos los demás experimentos seguían su función principal. Bueno, eso es todo, espero que os haya gustado el video. Si queréis ver más videos como este, dale like, compártelo con tus amigos en todas las redes sociales, suscríbete y dale click a la campanita. Estoy seguro que aquí encontrarás mucho más en este canal. Tengan muchas pesadillas con mis cartas de caricatura y nos vemos en el siguiente video.